Muy bien, muy bien, muy bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario del día de hoy. Para este tremendo seminario tenemos a el docente Felipe García Martínez. Él es doctor, magíster y licenciado en psicología, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECI Chile. Es director del doctorado en salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Tiene postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia acreditado, autor de más de 15 libros y más de 90 artículos en la temática en cuestión, docente de posgrado, postítulos y diplomados. Ha mostrado su trabajo en congresos y seminarios en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Croacia, España, Italia, Polonia y Portugal. Le damos el pase, ¿verdad?, a Felipe para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero obviamente dar la bienvenida a todas las personas que están presentes hoy día para esta jornada, ¿no? En la cual vamos a hablar de trauma y vamos a hablar de las perspectivas, ¿no? De intervención en trauma que existen actualmente, que es el objetivo fundamental de esta conversación que tendremos hoy día. Un área que no está ajena a la polémica y en la cual probablemente toque un par de orejas, pero bueno, así es esta ciencia, así es esta disciplina. De repente se confrontan algunas visiones, algunas posturas y uno tiene que tener como profesional de la ciencia siempre una postura crítica respecto a lo que se hace o lo que se deja de hacer. Así que bueno, vamos a hablar acerca de ello. Eh, Están conectados en este minuto 268 personas, quienes agradezco, ¿no?, que estén a estas horas de la noche compartiendo, en este caso, un té conmigo. Y vamos a comenzar de inmediato. Yo tengo, bueno, Zoom cambió su pantalla, ¿no? Ya no es la misma pantalla de antes y eso me ha traído algunos problemas, así que voy a colocar la diapo, pero voy a tener que hacer un par de cambios, ¿no? Porque me van a tener que decir si se ve la diapo moverse, ¿ya? Eh, ¿Se movió la diapo? Yo veo a Alberto, a Yana ahí las pantallas en este minuto me hacen así si se movió la diapo. ¿Se ve chico? Entonces está compartiendo de una manera muy rara la pantalla, de como si estuviese um, a ver, en la psicoterapia del trauma, vamos a hablar, ¿ya? Perspectivas contemporáneas en la psicoterapia del trauma que tienen que ver principalmente con los tratamientos, las intervenciones al uso que tenemos al día de hoy, ¿no? Bueno, como probablemente muchos saben, el constructo de trastorno de estrés postraumático es relativamente reciente, no muy antiguo. O sea, se hablaba desde hace muchas décadas, siglos, ¿no? De la melancolía, de la depresión, de la ansiedad, del estrés, incluso de la psicosis, de la esquizofrenia, pero del trauma se comienza a hablar fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente la palabra trauma sí se ocupa indistintamente tanto para el daño físico como para el daño psicológico que recibían los soldados en la guerra, ¿no? Como ustedes probablemente saben, la palabra trauma en medicina se refiere a cuando una persona sufre un daño físico que corta la continuidad del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, una fractura, por ejemplo, una amputación, que eran algunas heridas, ¿no? Que recibían justamente los soldados, ¿no? Entonces la palabra trauma en este caso, yo decía indistintamente lo físico y lo psicológico, pero al referirse a lo psicólogo, a lo psicológico, se refiere obviamente al impacto de un trauma físico en la salud mental y de alguna manera también un corte, ¿no? Un corte en la continuidad, pero ya no del cuerpo, sino de la vida, ¿no? La vida luego de una experiencia traumática ya no vuelve a ser la misma, ¿ya? Y bueno, quizá el primer término que se ocupa para hablar de trauma es neurosis de guerra, fundamentalmente para hablar de los mismos síntomas que hoy día conocemos como trastorno de estrés postraumático, neurosis de guerra, asociado obviamente a estos veteranos que volvían en principio de la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Corea, luego la Guerra Vietnam, etcétera. Ya con la Guerra Vietnam ya se incorpora este concepto dentro del DCM, llamándolo síndrome de estrés postraumático. Síndrome de estrés postraumático. Se plantea que era un síndrome que tenía tres grupos sintomáticos fundamentales que se conservan hasta el día de hoy, solo que se ha complejizado un poco la descripción. Pero los tres grupos sintomáticos iniciales eran
la hiperactivación, ¿ya? Las personas estaban muy alertas, la evitación, es decir, las personas evitaban algunas circunstancias que les recordaban de algún modo las circunstancias traumáticas, y la reexperimentación, siendo esta última probablemente lo más como característico del trastorno postraumático, por cuanto las dos primeras también se presentan en la fobia, en el trastorno de pánico, pero es la reexperimentación lo que lo hace más distinguible, ¿no? Reexperimentación que se vive, ¿no? A través de pesadillas, a través de flashbacks, a través de pensamientos rumiativos, entre otros, ¿no? Luego el término que empieza a ocuparse es el de trastorno estrés postraumático propiamente tal, y hace algunos pocos años se incorpora en el CIE-10, no, perdón, en el CIE-11, no en el DCM, el trastorno estrés postraumático complejo, ¿ya? Que yo diría que el último grupo diagnóstico, ¿no? Que relacionado a trauma que está en los manuales diagnósticos, ¿no? El trastorno estrés postraumático complejo, que ya explicaré más o menos de qué se trata, ¿no? Los tratamientos en principio eran bastante variados. Ya Freud, ¿no? En los inicios del siglo XX, proponía intervenciones que buscaban, entre comillas, sanar del trauma que sus pacientes habían vivido en la infancia, ¿no? El caso Dora, el caso de Ana O, entre otros, son casos en que trataba a adolescentes o adultos que habían vivido experiencias traumáticas ligadas al abuso en la infancia. La teoría de Freud, que probablemente también muchos conocen, era que los recuerdos, ¿no? Y la experiencia traumática propiamente tal la gente la reprimía, por lo tanto había un recuerdo que estaba ahí oculto, pero que se manifestaba a través de síntomas, fundamentalmente del tipo que en ese minuto llamaban histéricos, ¿no? Eh, pero luego, sobre todo en el caso Dora, él llega a la conclusión de que ese recuerdo de experiencia traumática en la infancia puede haber sido perfectamente imaginado. Y sentencia esta idea de que el inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, ¿no? Y por lo tanto, frente a eso, que la persona manifieste síntomas en la vida adulta, no necesariamente reflejaba, aun cuando planteara experiencia o recuerdo de experiencias de abuso, no necesariamente reflejaba un abuso real. Eso fue terrible, porque de ahí significó que si alguna, fundamentalmente mujer, planteaba que había sido abusado en la infancia, perfectamente podía ser fruto de su imaginación, aunque los síntomas estuvieran en evidencia, ¿no? Hoy día distinguimos entre el trastorno estrés postraumático propiamente tal, el trastorno estrés postraumático complejo, que es una persona que tiene síntomas de estrés postraumático, que han aparecido en forma como demorada, ¿no? Años después, y cuyo origen está en experiencias traumáticas de infancia, ¿no? Y está el trauma complejo, que no es lo mismo. El congreso que vemos ahí, al estar levantando la mano, quieren hablar, no sé si podemos dar la palabra de inmediato, pero ¿qué están planteando? No, no estoy avanzando las diapositivas, y debería verse. No he avanzado ni una diapositiva, ni una, cero. Estoy en la misma primera diapositiva, ¿ya? Por si acaso. Ya no la he avanzado, porque aquí voy a hablar de, en la primera diapo, voy a hablar de los tratamientos, y todavía no llego al punto de los tratamientos, ¿ya? Es un poco para aliviar la ansiedad o para despertar la ansiedad de usted que no movió la diapo ahí para que se ponga todo un poco alerta, ¿no? Bueno, les decía entonces de que la terapia para trabajar estas experiencias traumáticas en la infancia nunca se sometieron a algún tipo de prueba empírica. O sea, saber si el psicoanálisis efectivamente curaba o no curaba las experiencias traumáticas infantiles, da como lo mismo, ¿no? De hecho, gran parte de los relatos de Freud son relatos de fracasos terapéuticos. El caso de Dora es un fracaso terapéutico, no soluciona el problema de Dora, ¿no? Y por lo tanto, armar una forma de intervención que ayudara a la gente que ha vivido experiencias traumáticas, ya sea en la infancia, ya sea en la vida adulta, como una experiencia de combate en la guerra, tardó bastantes décadas en establecerse una forma efectiva de trabajar con personas que han vivido experiencias traumáticas. Les hablaba, y ahí había quedado, de distinguir un poco el trauma complejo del trastorno estrés postraumático complejo. Porque el trauma complejo es otra cosa distinta, es una experiencia sucesiva de vulneración en la infancia
que incluye negligencia, abuso, violencia, abandono, ser testigo de violencia, ser testigo de consumo de alcohol y otras drogas, entre otras, que uno puede denominar globalmente experiencias adversas en la infancia y que influyen en una serie de manifestaciones en la vida adulta, entre ellos el trastorno de estrés postraumático complejo, pero también trastorno límite de la personalidad, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, entre otros, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos ahí es que a partir de estas sucesivas experiencias de vulneración en niños y niñas, influye fuertemente en la salud mental que esa persona puede manifestar en la vida adulta. Bueno, ahora voy a mover la primera diapo, pero en un segundo, porque al cabo de varios años y harto trabajo terapéutico y de investigación, se logró ya determinar las terapias que parecen funcionar con el trauma. ¿Ya? Y eso, ahora sí, ahora lo muevo, ahí está, ¿no? Es una revisión de Bison y Orff del año 2021, ya iniciando la pandemia, que es una fecha crítica además, porque la pandemia implicó para mucha gente una experiencia traumática, ya que les cambió la vida, ¿no? Asociadas muchas personas a la muerte o a estar cerca de la muerte, ya sea uno mismo o alguien cercano. Entonces, claro, de alguna manera, ser capaz de responder frente a las experiencias traumáticas que mucha gente vio en la pandemia, llevó a activar, ¿no?, la investigación en trauma. Las publicaciones sobre trauma, el 21, 22, 23 se dispararon, ¿no? Y las revistas que publican sobre trauma empezaron a ser de las más citadas, ¿no? Ya luego de la pandemia eso se ha disminuido un poco, pero fue un boom de estudios sobre salud mental en general y sobre trauma en particular durante la pandemia. Y ahí estos autores hicieron una revisión sistemática, es decir, revisaron, y metaanálisis, revisaron un montón de estudios sobre trauma para tratar de determinar cuáles son los que mejor funcionan. Y entendiendo que esto es un ámbito de estudio relativamente reciente, por la razón que les di, y por lo tanto en constante desarrollo, lo que encontraron más o menos es eso, como evidencia sólida. Sin embargo, esto que ven acá, hay elementos que son cuestionables, ¿no? Un elemento cuestionable es que parece que algunas de estas terapias funcionan, pero no sabemos muy bien por qué funcionan, ¿ya? Y puede que estén funcionando por razones muy distintas a lo que los exponentes del modelo señalan, ¿ya? Otras parecen funcionar bien en quienes terminan la terapia, pero que tienen un porcentaje alto de abandono, ¿ya? Y otras parecen ser intervenciones muy generales que no abordan síntomas específicos ligados al trauma, ¿no? Es un poco la característica que podemos distinguir entre algunas de estas modelos que tienen evidencia sólida. Por eso les dije que en esta ocasión vamos a tocar la oreja, ¿no? Porque probablemente varios de los presentes se consideran seguidores o se han formado en algunos de estos modelos, pero hay algunos que tienen temas que discutir aún, ¿no? Eh, lo primero que aparece aquí es la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es un modelo general, ¿no?, que sabemos que se inicia principalmente para el trabajo de la depresión. Sabemos también que el trastorno de estrés postraumático y la depresión tienen una alta comorbilidad, o sea, tienden a presentarse juntos. Y tiene un buen resultado. Como ustedes muy bien saben, la terapia cognitiva busca modificar la manera en que las personas perciben, eh, interpretan, organizan su experiencia. Y por lo tanto, si encontramos estos tendencias a pensar de determinada manera y trabajamos para que haya una modificación en esas variables cognitivas, entonces probablemente la sintomatología va a disminuir, ¿ya? Eso es lo que plantea la terapia cognitiva, que como sabemos se hizo conocido con la depresión, pero luego se aplicó para la ansiedad, para problemas sexuales, también para trastorno de personalidad y bueno, también para el trauma. Sus resultados son buenos, pero tienden a ser inferiores a los modelos de intervención que están centrados en el trauma. ¿Y esto por qué? Porque la terapia cognitiva, por ejemplo, no incorpora muchas técnicas orientadas a trabajar síntomas específicos que sí se viven en el trauma, como son, por ejemplo, la disociación y la reexperimentación.
lo que es corregido con aquellas terapias que están enfocadas justamente en el trauma. Todo esto tengo que señalar además que todos los modelos de intervención son de tipo breve. Todos son de tipo breve. ¿Ya? 12 sesiones en promedio, la mayoría de los modelos que estoy presentando, a diferencia del psicoanálisis tradicional, que como ya dije fue uno de los primeros modelos en proponerse para el trauma, pero cuya duración era ilimitada. ¿No? Estos no, son bastante limitados, con objetivos concretos y en general de 12 sesiones. ¿No? La terapia de procesamiento cognitivo eh, es una terapia que está enfocada también en los pensamientos ligados a un acontecimiento traumático, eh, pero intentando fundamentalmente desarrollar la posibilidad de procesar la experiencia traumática, en concreto, ¿no? ¿Qué significa procesar la experiencia traumática? Una experiencia traumática se caracteriza porque las personas no tienen muchos esquemas para poder entender lo que sucede. Les pasa algo, pero no logran comprenderlo, no logran asimilarlo. Parece que no hay esquemas suficientes para poder entenderlo, ni tampoco hay estrategias suficientes para poder enfrentarlo. Entonces, mucha la gente que vive una experiencia traumática tiene la sensación de que lo que vivió no lo pueden contar, no encuentran palabras para contarlo. Por eso se ha acuñado el término inenarrable, ¿no? O incontable, ¿no? Que yo viví algo, pero ¿cómo lo transmito? ¿Cómo lo comparto con los demás? Y esa falta de comprensión eh, y por lo tanto falta de procesamiento lleva a que los recuerdos traumáticos perduren en la memoria, pero de una forma fragmentada, una forma poco clara, ¿no? Y que además se refleja en las pesadillas que mucha gente vive, ¿no? Luego una experiencia traumática. Hoy día se plantea desde las neurociencias que los sueños que uno, con contenido que uno tiene durante la noche, tiene como finalidad procesar la experiencia presente para almacenarlo en su memoria a largo plazo. Pero como esta experiencia traumática es muy difícil de procesar y entender, entonces los sueños se vuelven repetitivos. Y como no logra almacenar, ¿no? Porque faltan muchos fragmentos, entonces, además de repetitivo, se vuelven confusos, generando también un fuerte malestar porque está asociado a una situación que causó emociones fuertes, como el miedo, la culpa, la vergüenza. Entonces, lo que busca la terapia de procesamiento cognitivo es procesar la experiencia traumática, entenderla, asimilarla, ¿no? Y para ello utiliza, por ejemplo, en parte la psicoeducación, ¿no? También la explicación un poco del proceso, los procesos cognitivos involucrados en una terapia psicológica. Eh, y por supuesto, ser también de fijar los pensamientos, distanciarse un poco de ellos, ¿no? No integrarse con sus pensamientos, distanciarse algo de ellos para poder desafiarlos o cuestionarlos, ¿no? Eh, una de las consecuencias, digamos, notorias, ¿no? De un trabajo bien hecho en terapia de procesamiento cognitivo es que las personas finalizan la terapia con la capacidad de contar una historia en relación a lo que les ocurrió. ¿Ya? Cuando al principio no hay historia, ¿no? Son fragmentos dispersos de imágenes, ¿no? Que cuesta mucho, como dije anteriormente, comprender. Después aparece dentro de este listado de Bison y Olf la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Es una terapia que se inicia para trabajo con niños, adolescentes y cuidadores, pero que se desarrolla y se ha probado muy bien con adultos, ¿no? Que también es breve, 12 sesiones a 16 sesiones, es muy corto. Y que trabaja fundamentalmente con terapia cognitivo-conductual, y donde iba a incorporar a lo habitual de la terapia cognitivo este desarrollo, procesamiento narrativo del trauma, que ya lo tiene la terapia que mencioné anteriormente, y la exposición gradual en vivo, ¿no? Siendo la exposición gradual en vivo una estrategia que permite, por un lado, tolerar, ¿no? Y procesar las imágenes traumáticas, y por otro, cortar con la evitación, ¿no? Si la persona, por ejemplo, luego de una experiencia traumática no se sube a un ascensor, bueno, la exposición gradual va a permitir que finalmente se pueda subir a un ascensor y por lo tanto limitar las consecuencias de la experiencia traumática
en la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana donde la persona está evitando muchas cosas que a veces son vitales, ¿no? Subir a una locomoción colectiva, caminar por la calle, estar a solas con una persona desconocida, bajar en un ascensor, entre otras cosas, subir a un edificio, bueno, dependiendo obviamente de la experiencia traumática concreta que la persona le tocó vivir, ¿no? Em, Está también este modelo que ha mostrado muy buenos resultados, ¿no? Que es la exposición prolongada. Esta es una terapia también breve, como dice, ven ahí, de 12 a 15 sesiones, que permite acercarse gradualmente a lo que ya había mencionado anteriormente, ¿no? A los recuerdos, a los sentimientos asociados a la experiencia traumática, pero también las situaciones presentes, ¿ya? Esas situaciones que en general estoy evitando, utilizando distintas formas de exposición, imaginado encubierta, gradual, por inundación, y también exposición narrativa. La exposición narrativa es la exposición al relato del trauma. Tiene algunos elementos comunes con la terapia narrativa, pero con un fundamento distinto, ¿no? Esta es una terapia conductual, ¿no? Donde la persona, por ejemplo, graba el relato de su experiencia traumática en audio y luego escucha lo que ese audio eh, está grabado, ¿no? Escucha su relato en su propia voz, una y otra vez, hasta que finalmente escuchar el relato no le genera ninguna respuesta de activación. Además, esta exposición prolongada puede ser ayudada con nuevas tecnologías, como aparece en la imagen, ¿no? A través de realidad virtual, ¿ya? Hay un estudio que yo leí donde exponían a personas que habían vivido un terremoto en Turquía y que generaban una alta angustia y reexperimentación, donde ellos tuvieron, la terapia consistió en colocarse estos lentes de realidad virtual y unas máquinas que simulaban el movimiento sísmico. Entonces, claro, están agarrados en la máquina, están los lentes, se movía eso como un terremoto y a través de la exposición prolongada, finalmente las personas disminuían el miedo, ¿no? Bueno, hay mucho que hacer por acá. eh, y bueno, la exposición prolongada y la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma son las dos que tienen los mayores indicadores de eficacia, de los que vamos a mencionar acá. ¿Ya? Luego viene esta terapia, la MDR, que es muy popular y probablemente muchos lo conocen y probablemente varios se han entrenado en MDR. Que la APA aparece como una evidencia controversial. Controversial. ¿Qué es lo que busca el MDR? Busca que la persona reprocese la experiencia traumática a partir de los movimientos oculares o la estimulación bilateral, por ejemplo, ante la proyección mental de recuerdos asociados al trauma. Por ejemplo, yo trato de imaginar una situación traumática y mientras lo imagino, el terapeuta me hace mirar a un lado o mirar hacia el otro lado, ¿no? Generando y ayudando con eso a la desensibilización, o sea, que pierda el miedo, y al reprocesamiento, lograr entender la experiencia, ¿no? Em, Generalmente para ser terapeuta MDR hay que pagar una especie de especialización acreditada, no basta con cualquier especialización, tiene que estar acreditada, y mantener la membresía, ¿no? Porque si alguno de ustedes, por ejemplo, está entrenado como, eh, ¿cómo se llama? Como profesor, por decirlo de alguna manera, de MDR, solamente pueden enseñar mientras tengan la cuota al día, ¿ya? Y eso ha generado enormes cuestionamientos a la MDR porque no funciona como funcionan los otros modelos de psicoterapia que les mencioné o los modelos de psicoterapia que les voy a mencionar, que son modelos de psicoterapia que no tienen un marcado negocio por detrás, ¿no? Que no tienen comportamientos sectarios y que tienen evidencia bastante más clara, ¿no? Si alguien trabaja con exposición prolongada y se entrena en exposición prolongada, puede enseñar exposición prolongada sin pagar ninguna cuota y no por no pagar una cuota se olvidó de la exposición prolongada. Y eso sí ocurre con el MDR. Pero lo más controversial del MDR no es eso, es otra cosa. Hay harto artículo
que plantean que el MDR es una pseudociencia. ¿Cómo supuestamente nace el MDR? Aparentemente a través de una epifanía que tiene su fundadora, ¿no? Francine Shapiro, que mientras caminaba por un parque se da cuenta que al mover los ojos, mientras venía un recuerdo negativo, esos recuerdos se disipaban. Una epifanía, ¿no? Eh, no a través de experimentación, no a través de algún tipo de desarrollo lógico. Y eso llevó a que desarrollara explicaciones neurocientíficas, ¿no? Por ejemplo, la explicación de que era el movimiento ocular que simulaba los movimientos de los ojos en el sueño REM, el que producía el reprocesamiento a través de complejos mecanismos cerebrales que nunca pudieron ser demostrados, ¿ya? Y por lo tanto utilizaba una explicación pseudocientífica para dar cuenta de los mecanismos de acción de un modelo que claramente funciona. O sea, la MDR funciona, solo que no funciona por lo que dice. Entonces, claro, están las explicaciones pseudocientíficas. Y lo otro, el segundo punto que también es importante, es que se ha comparado el MDR con terapia de procesamiento cognitivo o con terapia de exposición prolongada, obteniendo los modelos que mencioné, esos dos que mencioné, mejores resultados que el MDR. Y el MDR incluye exposición prolongada e incluye procesamiento cognitivo. Entonces da la impresión que el añadido, que el movimiento ocular, le quita, no le suma. Porque si quitamos el movimiento ocular del MDR, queda una terapia de exposición prolongada y procesamiento cognitivo, ¿no? Que individualmente tiene mejor resultado que el MDR, ¿no? Que es lo que aparece ahí abajo, ¿no? Tiene, bueno, excesivo componente comercial, que es lo que dicen los mismos artículos que estoy mencionando, y la investigación que se desarrolla además tiene conflicto de interés, porque yo no puedo hacer investigación de MDR sin tener la autorización de MDR. Y si algún terapeuta mío quiere aplicar MDR para probar si funciona, ese terapeuta tiene que ser entrenado y supervisado por terapeutas que vienen de la sociedad del MDR, ¿no? Y de ahí, además, que este artículo que ven acá plantea la metáfora del sombrero púrpura, ¿no? Para tratar de explicar este tema que estamos controversial del MDR, ¿no? Controversial no lo digo yo, lo dice la APA, a todo esto, ¿no? Eh, el ejemplo que dan es una persona que le tiene fobia a manejar un auto. Y resulta que le vamos a ofrecer una terapia en la que va a exponerse a manejar un auto. Y además va a aprender algunas técnicas de desactivación, por ejemplo, de respiración mientras maneja un auto. Pero además se le va a colocar un sombrero púrpura. Finalmente, al manejar un buen rato, ya parece no tener miedo al manejar. Y lo que hace el terapeuta es decir, bueno, eso se debe al sombrero púrpura. Y como se da al sombrero púrpura, yo le voy a cobrar por el sombrero púrpura. Y lo voy a entrenar para ponerse adecuadamente el sombrero púrpura, cuando claramente el resultado se debe a la exposición y a las técnicas de desactivación. Finalizo, porque yo sé que me imagino que algunas personas se han sentido tocadas, señalando que hay estudios que muestran de que prescindiendo del movimiento ocular y reemplazándolos por otro tipo de estimulación bilateral, se obtienen los mismos resultados. Y otros estudios que plantean, por ejemplo, que mirando un punto fijo y no necesariamente moviendo los ojos o estimulación bilateral, se obtienen los mismos resultados que el MDR. O sea, da la impresión de que el añadido es innecesario. Menos que, bueno, aquí hay algunas explicaciones de por qué resulta, pero, insisto, resulta, ¿no? Sabemos que es por la exposición, pero también da la impresión de que hay un elemento de la memoria de trabajo, que es la que sostienen la mayor parte de los terapeutas MDR que están basados en la evidencia hoy día. Han dejado de lado la explicación neurocientífica, pseudocientífica, y plantean que es un tema de memoria de trabajo. Es decir, que al tener ocupada mi concentración, ya sea en mover los ojos, ya sea en la estimulación bilateral, o la mirada fija en un punto, sin moverlo a ningún lado, ocupo parte de la memoria de trabajo, lo que hace que luego, al fijarme en la imagen, ¿no? Que me genera el recuerdo traumático, los niveles de activación que esto genera son menores, porque estoy de alguna manera ocupando una parte importante de mi memoria de trabajo y la respuesta, por lo tanto, se disminuye, ¿no?
También se plantea aquí un tema de reestructuración cognitiva o distracción. O sea, yo estoy distraído, que es muy parecido un poco a la memoria de trabajo. O disociación. El tema de la disociación también es interesante porque las personas no se asocian a las imágenes que proyectan en su mente. Se disocian de él, ¿no? La imagen está ahí, yo estoy acá. Y esta capacidad de distanciarse del recuerdo traumático, de los pensamientos traumáticos o de las imágenes traumáticas, es un factor común en muchos modelos de intervención que funcionan con el trauma. Por ejemplo, la misma terapia cognitiva, donde coloco los pensamientos fuera de mí, en la terapia aceptación y compromiso, donde se produce la difusión respecto a los pensamientos negativos, la terapia narrativa, que también ha tenido interesantes resultados a través de la externalización, o incluso la hipnosis, que también tiene resultados interesantes con trauma, y donde también se produce ese distanciamiento del recuerdo traumático. Yo estoy en un lado y el recuerdo traumático está en otro. Y es probable que eso también ayude a que el efecto del MDR sea adecuado. Ahora, probablemente varios de ustedes les importa que un modelo resulte, da lo mismo porque resulta, ¿ya? Pero da lo mismo. Los estudios de componentes te van a permitir separar la paja del trigo, ¿no? Y dejar de lado los añadidos innecesarios y centrarse en lo que realmente funciona, mejorando la eficiencia de una intervención. A todo esto el MDR también es un modelo de terapia breve, de 4 a 12 sesiones. Bueno, algunas dificultades para estas terapias en general, ¿no? Que el efecto de todas las que mencioné, no solamente la última, parece ser menor en algunos grupos específicos. ¿Ya? Hay un grupo donde parecen funcionar bastante bien, otro grupo donde no parecen funcionar tanto bien. En trauma complejo, por ejemplo, hay algunos modelos de los que mencioné que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien. Y además, y esto es importante, hay un abandono mayor en tratamientos centrados en el trauma versus tratamientos más generales como la terapia cognitiva. La terapia cognitiva tiene un resultado algo menor, pero menos abandono. ¿Y por qué habría un alto abandono en estos modelos? Yo creo que algunos de ustedes lo perciben, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si usted tiene un enorme miedo, ¿no? A algo cualquiera, ¿no? Un enorme miedo generado por una experiencia traumática, por ejemplo, a subir a un ascensor. Y yo les digo que en mi terapia, en algún momento tienes que subirte a un ascensor. Eso probablemente genere que una parte importante de las personas diga, no, no quiero subir a un ascensor porque le tengo miedo. Y por lo tanto rehuya de la terapia. A lo que voy es que probablemente la parte exposición, que es muy efectiva, por otro lado también asuste mucho más a las personas que requieren algún tipo de tratamiento para su experiencia traumática. ¿Ya? Eh, si alguno de ustedes le tiene miedo a los ratones, y yo le digo que la terapia consiste en hacerle cariño a un ratón, probablemente alguno se retire y no haga ninguna terapia porque no quiere llegar a hacerle cariño. Como dice ahí, la terapia de exposición puede exacerbar la angustia. ¿Ya? Eh, y pueden aparecer incluso nuevos síntomas, por ejemplo, el enojo o la culpa. ¿Ya? Eh, y de ahí hay que tener cuidado, y aquí viene otro elemento importante, que ustedes como clínicos, me imagino que muchos de acá son clínicos, tienen que ser capaces de elegir dentro de las terapias disponibles que ustedes manejan, que ojalá sean todos más o menos de un mismo ámbito, aquella terapia que mejor se adapte, consultante que ustedes tienen al frente. Y no usar terapia estandarizada, porque las terapias estandarizadas tienen el problema de que no se adecúan a las características del consultante, son muy rígidas. ¿Ya? Y los consultantes, entiéndame que ellos no han leído ningún manual de nada. Y como no han leído ningún manual de nada, se van a comportar de una manera que no está señalada en el manual. ¿Ya? Y de ahí la necesaria flexibilidad del terapeuta para hacer estas adaptaciones. Wampel e Iman desarrollaron un análisis de los elementos comunes de las terapias que funcionan para el trauma, de todos los modelos que les mencioné. Y otro que les voy a mencionar a continuación. Wampel extrae nuestras características que, independientemente, por lo tanto, del modelo que ustedes usen, puede ser cualquiera de los que mencioné, los que voy a mencionar a continuación u otros, probablemente tienen que potenciar. Primero, que sean capaces de entregarle a su consultante una explicación coherente
convincente y aceptable de lo que le está ocurriendo. Que entiendan qué es lo que le ocurre, por qué tienen reexperimentación, por qué tienen pesadillas, por qué tienen pensamientos repetitivos, que lo entiendan. Y probablemente psicoeducar para el trauma ayuda a eso, porque si entienden por qué le está ocurriendo lo que les ocurre, gran parte de la incertidumbre que están sintiendo en este minuto disminuye. Segundo, luego de eso ustedes deberían tener o proponer una intervención, una acción, que sea coherente con esa explicación. De tal manera que esa intervención, esa técnica que están usando, también sea comprensible para el consultante y por lo tanto participe mucho más de su ejecución. Tercero, tienen que promover una relación terapéutica segura y respetuosa. Segura, donde la persona se sienta cuidada, protegida del daño que le puede generar el recuerdo traumático, y respetuosa, por ejemplo, en seguir su ritmo y aceptar su decisión de hablar o no de alguna experiencia traumática que le tocó vivir. Buscar la colaboración sobre las tareas que vamos a prescribir o los objetivos que vamos a seguir. Que sea una decisión colaborativa, no impuesta por el terapeuta. Fomentar la esperanza, ¿no? De que se puede lograr algo y un sentido de autoeficacia. Y el sentido de autoeficacia se logra, entre otras cosas, permitiendo que el consultante tome decisiones. Por ejemplo, de qué hablar, ¿no? De qué temas hablar y respecto a qué acciones seguir. ¿Ya? Ya dije lo de psicoeducar, identificar recursos, fortalezas, habilidades, ¿no? Los consultantes, aún viviendo una experiencia traumática difícil, probablemente hay valores, hay cualidades, hay experiencias que es posible rescatar. Y esos valores, esas cualidades y esas experiencias posibles de rescatar, tienen que de alguna manera sacarlas a la luz, ¿no? En la conversación terapéutica. Además, enseñar, entrenar o desarrollar habilidades de afrontamiento, que sepan qué hacer, ¿no? Atribuir los cambios percibidos al esfuerzo de los propios consultantes, no a la capacidad de ustedes como terapeuta de funcionar casi como magos, no. La atribución de los cambios debería ser de los mismos consultantes. Fomentar la construcción y utilización de redes sociales de apoyo, que son fundamentales para tolerar el estrés, ¿no? Y los cambios que genera el trauma en sus vidas, y realizar acciones destinadas a prevenir recaídas. Recaídas que, como sabemos, son bastante frecuentes en los problemas de salud mental. Entonces, claro, yo acabo de mencionar ingredientes específicos que ayudan a eh, procesar una experiencia traumática independientemente del modelo que ustedes siguen. De tal manera que puedan ustedes, como dije, identificarlo e incrementarlo en su propio trabajo terapéutico, desarrollando las habilidades necesarias para poder enfrentar esto. Respecto a la farmacoterapia, lo que sabemos es que la farmacoterapia tiene un tamaño del efecto menor que la terapia psicológica. La farmacología permite reducir fundamentalmente los síntomas, la reexperimentación, ¿no? La evitación, el aplanamiento afectivo, la disociación. Eso permite el fármaco disminuye, pero el fármaco no te permite recuperar la confianza, tomar decisiones o solucionar problemas. En eso te ayuda la psicoterapia, no los fármacos, ¿no? Entonces, por eso el tamaño del efecto es menor, el impacto es menor. Pero obviamente, si la persona tiene síntomas muy intensos que se requieren un manejo rápido y oportuno, los fármacos, por supuesto, que añaden eficacia a la intervención. Ahora, de lo que sabemos en general de la farmacoterapia, es que los fármacos antidepresivos son los que mejor funcionan para el trauma, pero que los fármacos ansiolíticos no son tan recomendables. Y no son tan recomendables porque dificultan el procesamiento de la experiencia. La persona está más aletargada, ¿no? Y el procesamiento de la experiencia es necesario, ¿no? Para poder superar una experiencia traumática, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y por último, lo que aparece abajo es que la psicoterapia asistida por MDMA, éxtasis, se está estudiando hoy día como una posibilidad, obteniendo en principio resultados que son auspiciosos, ¿ya? El uso de ciertos principios activos relacionados al éxtasis. También se han estudiado algunas intervenciones no farmacológicas para el trauma. No farmacológicas, ni psicológicas.
lo que uno llama terapia complementaria. Y, bueno, ahí está el artículo, ¿no? También de Bison, ¿no? ¿Qué elementos de terapia complementaria tienen efecto en la reducción de los síntomas fundamentalmente en personas que han vivido una experiencia traumática? Esto también es interesante y aquí también toco la oreja de algunos, ¿no? Porque algunos de ustedes probablemente rechazan las terapias complementarias, pero yo que trato de mirar la evidencia, parece ser que la evidencia funciona con algunas cosas, no funciona con las flores de Baja todo esto, ¿no? Yo sé que hay mucho que le encanta el tarot y las flores de Baja, eso no, pero hay otras cosas que sí. ¿Cuáles sí? ¿Ya? La acupuntura parece reducir los síntomas, aunque probablemente los mecanismos también explicativos de cada uno de estos, no solamente la acupuntura, estén al nivel de lo que observamos en el MDR, ¿no? Un mecanismo explicativo que en realidad son más bien explicaciones que no tienen ningún fundamento o prueba. El neurofeedback, la persona tiene una conexión a unas máquinas que le van informando sobre su respuesta fisiológica. La Psycho Keichi Kankyoto, que es una hierba, ya una preparación a base de hierba japonesa, que también parece aliviar los síntomas. Por ejemplo, la experimentación, que yo dije que es lo más característico del trauma. La experiencia somática, que tiene que ver principalmente con terapia corporal. La estimulación magnética transcraneal, que es un aparatito que manda ondas al cerebro, que no es invasiva, no, no es que le inyecten nada, es como un poco, ¿no? Y que aquí, de hecho, en el hospital regional, ¿no? El servicio de psiquiatría del hospital regional donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en la Facultad de Medicina y mi oficina está arriba, ¿no? En el tercer piso del servicio de psiquiatría. Y en ese servicio de psiquiatría acaban de adquirir una casco, ¿no? De estimulación magnética transcranial y están ya queriendo hacer investigación aprovechando ese casco, ¿no? Y el yoga, el conocido yoga, también se ha demostrado evidencia de que genera disminución de alguna sintomatología, ¿no? Y aquí aparece, bueno, ustedes saben de qué trata, pero aquí aparece al lado sobre todo algunos artículos, algunos textos, ¿no? Que muestran los resultados de cada uno de los elementos que yo fui mencionando. La acupuntura, el neurofeedback, ¿no? Hay libros, ¿no? O textos, artículos que hablan del tema. Está también en la Psycho Keiichi Kankyoto, ¿no? El uso de esta solución yerbal japonesa, que se ha hecho incluso ensayos controlados, ¿no? Ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Para ver el efecto de esta medicina tradicional, ¿no? Está la experiencia somática, es este tipo de terapia más bien corporal, la estimulación eléctrica transcraneal, que ahí no tengo el artículo, pero hay hartos artículos que muestran sus resultados, y el yoga. Ya sí hay artículos que muestran, y bueno, en el artículo de Bison, el que mostré primero, aquí, ese aparece la evidencia. Ya ahí ustedes lo pueden rastrear y leer para ver los artículos que se sirven de evidencia para mostrar sus resultados interesantes. Y finalmente, termino, no me queda poco, me queda un buen rato, ¿ah? Pero el último punto que quiero tratar son lo que uno llama intervención temprana. En el trauma existe la posibilidad de anticipar. Si una persona vive un asalto, por ejemplo, yo puedo anticipar de que es probable, es más probable que otro tipo de condición, que esta persona desarrolle síntomas a partir del asalto que vivió, postraumáticos, depresivos, entre otros. Y por lo tanto, es posible quizás proponer intervenciones tempranas, no antes que incluso se genere el diagnóstico, ya sea para que la persona aprenda a modular sus síntomas o sobre todo para fortalecerlo frente a lo que le va a tocar vivir de aquí en adelante a partir de la experiencia traumática que vivió. Por lo tanto, la intervención temprana no solamente busca generar estrategias para reducir los síntomas, sino además generar estrategias para desarrollar más bienestar o sobre todo fortaleza, lo que uno llama promoción, ¿ya? Promoción de algunas eh, cualidades, fortaleza, estrategias que ayuden a preservar el bienestar, ¿ya? Y eso los diferencia de las terapias de uso inicial, ¿no? Cuya principal función de las que mencioné primero, ¿no? MDR, terapia de procesamiento cognitivo, terapia cognitivo-conductual central en el trauma, lo que buscan es reducir los síntomas postraumáticos. Las terapias de intervención temprana no solamente buscan reducir los síntomas, sino también aumentar el bienestar. Eso es lo que lo diferencia. Y por lo tanto, las anteriores son insuficientes. Y de ahí se desarrollan algunos modelos ya diferentes,
como la terapia, bueno, lo que sí sigue funcionando, MDR, terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual central en el trauma. Eso sigue funcionando. Pero además le vamos a incorporar la meditación y la atención plena, fundamentalmente las terapias basadas en mindfulness, la psicología positiva, que propone muchos ejercicios que buscan fortalecer a la persona, y la terapia sistémica breve, cuyo fundamento es ese, ¿no? Trabajar fundamentalmente con los recursos de las personas. Y se han hecho ensayos clínicos, y aquí quizás viene algo interesante, porque se han hecho ensayos clínicos en nuestro país, desarrollados por equipos de investigación en los cuales yo he participado, pero donde además colaboran investigadores de distintas universidades en Chile y también de otros países como España, Brasil, Portugal, entre otros. ¿Ya? Y tenemos resultados interesantes al respecto, sobre todo, insisto, con muestras chilenas. ¿No? Bueno, en mindfulness permite intervenciones breves en personas que han vivido experiencias traumáticas recientes. Este artículo es una revisión sistemática del equipo de investigación que yo pertenezco, ¿no? Está Braulio, estoy yo, está Paulina Rincón, Valentina Aravena y Constanza en esta revisión sistemática, que muestra que el mindfulness sí puede tener un efecto positivo en personas que han vivido experiencias traumáticas recientes. También la psicología positiva, ¿ya? Y hay otro artículo del mismo equipo, está Paulina, Carmelo Vázquez, yo también, Constanza Rivera nuevamente, que generó un protocolo de intervención en psicología, en terapia cognitivo-conductual positiva, y donde nosotros estudiamos acá su aceptabilidad, ¿no? La aceptabilidad del protocolo, ¿no? Y que, como dice ahí, incluye ejercicio de fortaleza, saboreo, gratitud, perdón, entre otros. Y la terapia sistémica breve, donde aquí vemos un ensayo clínico publicado en la revista Terapia Psicológica, en donde el mismo equipo, está Pablo Concha, estoy yo, Marbella, Baja de España, Valentina Aravena, los mismos que he estado nombrando, donde mostramos que la terapia sistémica breve tiene efectos grandes comparado con una lista de espera en la disminución de los síntomas postraumáticos y síntomas depresivos y además la promoción del bienestar. Y de hecho, acá aparecen algunos de los resultados. Todos los cuadros son medio difíciles de leer, ¿eh? Pero cada línea de color es un modelo. La línea verde es terapia sistémica breve, la línea naranja es mindfulness breve, la línea azul es terapia cognitivo-conductual y la gris es lista de espera. Y lo que observamos es que la gente que está en los tres grupos de intervención disminuyen más los síntomas postraumáticos y más los síntomas depresivos que la lista de espera. Luego no hay lista de espera en el seguimiento porque la lista de espera es en espera, o sea, igual tienen intervención. Y en las variables positivas de crecimiento postraumático o crecimiento, ¿no? Y satisfacción con la vida, lo mismo, ¿no? Los tres grupos suben la variable de bienestar, mientras el grupo en lista de espera se mantiene no tiene cambio, ¿no? Y los cambios, bueno, siguen ocurriendo luego 6 meses después. En otras palabras, lo que mostramos acá es que no hay diferencias importantes entre los modelos cognitivo-conductual, sistémico breve y mindfulness en la reducción de síntomas y en el aumento del bienestar en intervenciones breves, que en este estudio son de 4 sesiones, pero el estudio actual que estamos haciendo hoy día es de 6 sesiones. ¿Ya? Ahora sí voy a terminar con un regalo. ¿Ya? Este no es el regalo, este es contarle nomás que tenemos este libro que escribimos con Marbella sobre superar experiencias traumáticas, que usted lo pueden encontrar en librerías, ¿no? Es de una editorial buena española que es Herder, y la encuentran, por ejemplo, en Busca Libre, ¿no? Un libro muy completo que no solamente profundiza sobre lo que sabemos sobre trauma, sino que además presenta un montón de técnicas basadas tanto en terapia cognitivo-conductual como en terapia sistémica breve, con casos y muy bien descritas las técnicas. O sea, es como muy, diría, pragmático, ¿ya? Un libro muy práctico, ¿ya? Para trabajar con el trauma. Y ahora sí viene el regalo. Esto que ven acá es el protocolo de intervención en trauma que elaboramos para el estudio actual, cuyo autor es, bueno, yo, Pablo Concha y Marbella. Y este libro, que lo estamos en este minuto probando en un ensayo clínico, si quieren, si lo desean, lo pueden descargar en ese QR. ¿Ya? O sea, si ustedes toman la foto del QR, tienen que poner sus datos y le va a llegar a su correo este manual. ¿Ya? Que es un protocolo y por lo tanto desarrolla
el trabajo terapéutico en personas que han vivido una experiencia traumática en 6 sesiones, paso a paso. Por supuesto que si hay muchos marcando este QR, es probable que se sature, así que es bueno que le tomen una foto mejor, ¿no? Y esa foto traten de escanearla en otro momento si es que esto se satura. Creo que no acepta más de 100 a la vez y hay casi 360 conectados. Pero ahí lo pueden descargar, está de regalo para ustedes, ¿no? El protocolo está siendo probado, pero esto es un avance, un desarrollo mejor que el protocolo anterior, cuyos resultados les mostré en el gráfico y donde en general les fue muy bien a los modelos. ¿Ya? Así que es un regalo para ustedes. Lo tengo obviamente impreso, pero ahí lo pueden tener digital. Y por último, muchas gracias. Muchas gracias. Ese es mi eh, Instagram personal, @Felipe García Martínez. Si es que alguno de ustedes quiere hacerme alguna consulta, ¿ya? Después de esta charla. Y el de CECI Chile, que es el Centro de Estudios Sistémicos que yo dirijo, donde también pueden ver un montón de textos, ¿no? que pueden descargar o actividades nosotros que desarrollamos, aun cuando yo los mensajerías en CECI Chile no las contesto yo. Si quieren enviar un mensaje, es mejor usar el de Felipe García Martínez, ¿no? @Felipe García Martínez. Pueden ver un poco a este, si es que alguien no le tomó foto. Y bueno, ya estamos llegando al final. Son justamente las 9. Dijeron que a las 9 tenía que terminar. Y yo soy muy puntualito, así que como relojito. Así que ya estamos en las 9. Y ya tenemos algunos minutos, Rodrigo, para escuchar preguntas o leer preguntas. Yo no estaba pendiente al chat, así que no leo ni una pregunta. Como no tenemos tanto tiempo para poder responder preguntas, bueno, hay que poner un límite, ¿no? De un límite de tiempo que son 10 minutos y 15 minutos de preguntas. Ahí tú me dices, Rodrigo, ¿no? Eh, Así que Genial. bueno, ahora voy a dejar de compartir. Así que espero que hayan tomado esa foto o haber sacado el scan. Y ahora nos vamos. 1, 2 y 3. Eso. Tremendo, profesor. Mientras yo comparto igual el código QR con mayor información acerca del primer congreso en trauma complejo, voy a darle paso a las dudas que tengan. Por ejemplo, voy con Sergio Troncoso, que tiene ahí su mano levantada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adipe. Muchas gracias, profesor, por la excelente charla. Quería hacer una consulta desde su experiencia. Eh, Primero que todo, veo que en general la terapia sistémica no sé si se utiliza como una base como de comparación importante a la terapia cognitivo-conductual. Por lo menos yo lo he visto mucho en gráficos y como que siempre hay una relación, porque por ejemplo, no sé, no hay otros tipos de técnicas en estos gráficos y se entiende porque quizás la cognitivo-conductual es la que pone como cierto, no sé, estándar. Si Sí, eso es gold así, standard, y sí. lo otro, sí, y lo otro es, desde su experiencia y su punto de vista, ¿cuál sería la ventaja o la diferencia fundamental a favor de esta línea sistémica, sistémica breve o sistémica en general, en comparación a la cognitiva conductual en general? Ya, yo diría que nuestros estudios muestran, bueno, primero la terapia cognitivo-conductual es el gold estándar porque es una terapia que ha mostrado que funciona y que tiene muchos años haciendo experimentación, ¿no? Muchos más años que lo que tiene la terapia sistémica breve. La terapia sistémica breve es relativamente reciente, yo diría que empieza o nace en la década pasada a través de la integración de modelos que tienen elementos comunes, como la terapia central en la solución, terapia narrativa y terapia estratégica, ¿no? Entonces, un modelo integrativo reciente. Y por lo tanto, la investigación que tiene por tiempo ha sido bajo, pero sus características la hacen fácilmente estudiable, porque es una terapia de plazo fijo, con objetivos claros y procedimientos que se pueden enseñar, ya que se pueden transmitir. Entonces, estamos haciendo mucha investigación con buenos resultados. Ahora, he escuchado desde la década de los 90 en adelante muchos terapeutas cognitivo-conductuales señalar de que la terapia sistémica breve es un tipo de terapia cognitivo-conductual. Y claro, lo mencionan porque sus resultados parecen ser bastante interesantes, ¿no? Pero el que tenga un buen resultado no lo hace cognitivo-conductual. Tiene una base epistemológica distinta y una forma de operar que también es distinta. Hay un libro que tengo acá que es de terapia cognitiva, ¿no? Es terapia cognitiva. Terapia cognitiva con niños y adolescentes, en cuyo interior aparecen descritas con detalle técnicas como la pregunta en milagro, la pregunta de la externalización, la pregunta escala, entre otras, ¿no? que son técnicas que derivan de la terapia sistémica breve.
Eso simplemente para mostrar de que son fácilmente integrables de un modelo a otro, ya sea lo conductual o lo cognitivo-conductual dentro de lo sistémico breve o lo sistémico breve dentro de lo cognitivo-conductual. Ya hablando un poco ya de las ventajas, yo creo que ambas tienen sus ventajas por su lado, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es bastante, como los procedimientos bastante claros, ¿no? Es mucho más protocolizable, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando uno se inicia, tener un protocolo súper claro de paso 1, paso 2, paso 3, parece ser interesante. Punto. Nosotros notamos que los consultantes no siempre se adaptan a lo que supuestamente tienen que responder en los protocolos. Y por lo tanto, a veces los protocolos aparecen como camisa de fuerza. Y ahí hay una ventaja en la terapia sistémica breve, porque la terapia sistémica breve es más flexible, ¿ya? Es mucho más flexible. De hecho, el protocolo nuestro tiene varios árboles de decisión, a diferencia del protocolo cognitivo-conductual, que es más paso uno, paso dos y paso tres, ¿no? Eh, por ejemplo, al finalizar la primera sesión, en el protocolo que descargaron, hay ejemplo, tres tipos de tareas, ya no una. Y el terapeuta elige, de acuerdo a lo conversado en sesión, cuál es la tarea que es más útil para ese consultante, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho más flexibilidad. Además, es una terapia que nace centrar los recursos. La terapia cognitivo-conductual tuvo que agregar un módulo de psicología positiva para centrarse en los recursos. Y es algo que no ocurre con todos los modelos cognitivo-conductuales, que es mucho más efectivo para reducir síntomas que para promover crecimiento bienestar, ¿ya? O fortalezas, o cualidades, o lo demás, ¿no? Probablemente las terapias de tercera generación son modelos que sí ya incorporan otros elementos que no están en las terapias cognitivo-conductuales tradicionales, entre ellos la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que plantea, por ejemplo, el tema de los valores, ¿no? Que la terapia sistémica breve incorporó mucho tiempo antes que lo quisiera la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, claro, hay mucho más coincidencia con las terapias de tercera generación, ya no solamente por la incorporación de ciertas habilidades más positivas, como incluso también el mindfulness o la idea de la aceptación, sino que además porque son terapias contextuales, en donde la conducta o el problema, no solamente conducta, pero el problema se analiza de acuerdo al contexto en el que se produce, y no en forma aislada, ni menos en forma individualizada, ¿ya? En un modelo o en otro, ¿no? Y en definitiva, bueno, la evidencia sobre terapia muestra que un factor importante de éxito de un modelo de intervención es la comodidad del terapeuta con el modelo. Que el terapeuta se sienta cómodo con el modelo. Y me da la impresión de que la camisa sistémico breve, eh, a mí al menos me queda mucho mejor que lo cognitivo-conductual, porque yo tengo una formación de pregrado, ¿no? Y los primeros años de mi trabajo profesional cognitivo-conductual, por eso lo manejo bien. Eh, pero la camisa me queda mucho mejor, no se ajusta mejor, es como si el sastre me acomodara la camisa, ¿no? Y no una camisa que ya viene prehecha, ¿ya? Y que yo tengo que meterme a como de lugar, ¿no? Yo te diría, bueno, fue una respuesta larga, pero más o menos por allá va la respuesta, ¿ya? Tremendo. Mientras voy con la consulta de Isabel, aquí José Cárdenas en el chat dice, ¿la biodanza puede considerarse experiencia sensorial? No, y la biodanza que se ha estudiado también no ha mostrado efectos positivos con el trauma, ¿ya? Y no es experiencia sensorial, eso tiene que ir más bien con las propuestas de Peter Levine, ¿ya? Más que la biodanza. No Vamos a significa ver. que no funcione, pero no hay evidencia suficiente de que funcione. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer sobre el seminario que realizó, muy bueno, informativo, la verdad. Y tenía dos preguntas. Primero, relacionado con la terapia cognitivo-conductual, ¿es cierto que se tiene que hacer en un proceso como largo, de sesiones que sean largas? Porque bueno, la formación, porque yo soy estudiante, me han dicho de que eso mínimo hay que estar en un año más o menos para que sea efectiva, o eso igual depende de qué circunstancias. Bueno, lo que muestra la evidencia, y lo mostré en pantalla, es que todas las terapias que funcionan con trauma son terapias breves. La terapia de exposición prolongada, que es la que mejor funciona, la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, que también es la que mejor funciona, el MDR, que son las tres que mejor funcionan, y la terapia sistémica breve, que es la que sigo yo, no superan las 12 sesiones.
Ya. Y segundo, para población adolescente que sufrió algún trauma en infancia, si está realizando terapia cognitivo-conductual, ¿sería igual de eficiente, por ejemplo, hacer una terapia de intervención temprana como la sistémica breve? La terapia de intervención temprana, cualquiera de los modelos que presenta acá, tiene la ventaja de que permite no solamente manejar los síntomas, sino fortalecer a la persona, ¿no? Una persona que vive una experiencia traumática reciente probablemente se enfrente a cambios importantes en su vida y tiene que estar preparada para esos cambios importantes. Y la ventaja, insisto, de los modelos de intervención temprana en general, no solamente la sistémico breve, es justamente eso. Ya no es solo reducción de síntomas, como en general ocurre con las terapias que les mostré en primer lugar, ¿no? Que están orientadas y se mide su eficacia fundamentalmente por la disminución de los síntomas traumáticos, postraumáticos. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya que habla de adultos abusados en la infancia, les voy a compartir por chat ya un capítulo de libro que escribí con una colega que es Nicole Martínez, de terapia sistémica breve con adultos abusados en la infancia. Les comparto en el chat el capítulo, por si alguien lo puede descargar de ahí, lo puede tener, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Alcanzaremos con la última consulta de Paula? Sí, aparte que estoy entusiasmado, así que ya me desperté ya, así que no, ya no Eso, duermo. Ujú. Hola, bueno, me sumo también a los agradecimientos y mi pregunta va por la misma línea que comenté en el chat, que sobre qué dice la evidencia sobre la terapia basada en la mentalización con respecto al trauma. La terapia basada en la mentalización no tiene evidencia suficiente para trabajar con el trauma, ¿no? Tengo que ahí señalar de que un modelo determinado no tenga evidencia suficiente, no significa que no tenga evidencia, Mm, ¿ya? Pasa lo mismo con la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que incluso tiene propuestas específicas para el trauma, pero que a pesar de tener propuestas específicas para el trauma no ha desarrollado evidencia suficiente, ¿no? Ahora, la terapia basada en la mentalización, si no me equivoco, se está mostrando una mayor evidencia en una de las consecuencias que existen del trauma complejo, y en este caso en concreto son los síntomas que se superponen con los del trastorno límite de la personalidad, ¿no? Ahí sí está mostrando una evidencia interesante, ¿no? Respecto a resultados, pero en trauma propiamente tal, no por ahora. mm. Y desde lo sistémico, porque yo también sé que desde lo sistémico hay teorías sobre el trauma relacional y cómo abordarlo, sobre todo desde los modelos de Ackerman, más desde la terapia sistémica familiar, pero aparte, no sé, yo tengo como un artículo sobre el trauma relacional desde los modelos de Ackerman, pero más allá de eso no tengo, no sé dónde hay más información también sobre cómo poder abordar el trauma relacional desde lo sistémico, Ya. además de El la terapia sistémica breve. Sí, el modelo sistémico, evidentemente, por razones obvias, presenta, yo diría, interesantes formulaciones teóricas y técnicas para el trabajo con trauma relacional. De hecho, en mi estudio actual es de trauma relacional, porque mi estudio actual es sobre violencia, el ensayo clínico que estamos haciendo ahora, y la violencia es trauma relacional, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que es la terapia sistémica familiar, y va a ocurrir lo mismo con la terapia psicoanalítica Ujú. general o la terapia psicodinámica que también es relacional, tiene un apellido, Y psicoanálisis no me acuerdo, relacional. psicoanálisis relacional, que son modelos teóricos bastante interesantes, pero que no han Sí. logrado tampoco casi nada de prueba, ¿no? De eficacia, ¿no? Tanto la terapia familiar como la terapia psicoanálisis relacional y el otro modelo de psicoanálisis tradicional, ¿no? En cambio, los modelos contextuales y los modelos sistémico breves sí han mostrado mayores resultados en traumas Ya. que son ocasionados, insisto, por la interacción con otras personas. Claro, sí, el psicoanálisis relacional lo tiene más como enfocado al trauma relacional temprano, ¿Sí? pero también tengo entendido que tampoco no hace muchos estudios de psicoanálisis. Son formulaciones teóricas interesantes, sí, y muchas veces atraen justamente por lo interesante de la formulación teórica, pero al momento, digamos, de los Q, ¿no? O sea, si una teoría psicoterapéutica no
logra ayudar a alguien que sufre, que va a terapia, entonces se queda como una teoría nomás, pues interesante, pero no, la gente no va a escuchar teoría, va porque sufre. ¿Ya? Gracias. ¿Listo? Tremendo. Me voy a despedir entonces con unas palabras al cierre. En Adipa estamos felices de ayudar a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia en adipa.cl/seminarios. Sigue capacitándote junto a nosotros. Estamos felices de tenerte junto a nosotros. Un saludo especial para nuestros Adipartners, para nuestros nuevos Adipartners y nuestros fieles Adipa Lovers. Voy a despedir esta grabación dejando a todos y a todas invitadísimos a revisar y a revisitar el contenido que tenemos disponible para todos ustedes, ya sea en nuestra página web, redes sociales y canal de YouTube. Esperamos que este seminario especial haya sido una experiencia enriquecedora para ti. Agradecer al docente Felipe García Martínez por la disposición y presentación y a CECIT Chile por la colaboración continua siempre con nosotros. Muchos abrazos. Muchas gracias. Esté muy bien. Bye bye. Gracias, profesor.